Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Gracias por apuntaros y asistir a un nuevo webinar de Moldex. Eh, ya sabéis, imagino cómo funciona esto de los webinars. Podéis hacer preguntas ahí en la, en la herramienta. En la opción ahí de preguntas las intentaré contestar al final. Y cualquier cuestión, si no, nos podéis contactar posteriormente. Ahí veis mi dirección de mail. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar es del diseño de experimentos, ¿vale? Del DOE aplicado al mundo de la inyección de plástico. Entonces, voy a empezar. Ahí está. Con la presentación de rigor, ¿no?, de la empresa, de ATS, Grupo Análisis y Simulación, ahora ATS Global. Bueno, la mayoría ya nos conocéis. Esta es la presentación de siempre, pero es importante pues ver de dónde venimos y qué es lo que hacemos, ¿no? Somos una empresa fundada en el 97, con sede en Vitoria, aunque también tenemos, sede. Esta es la sede principal en Vitoria, pero también tenemos pues pequeñas oficinas en Bilbao, Madrid y Barcelona, como podéis ver ahí en el mapa. Desde hace unos cuantos años ya somos partners de moldes 3D para todo el tema de inyección de plástico, que es lo que nos ocupa, y también somos partner de Siemens para pues unas cuantas aplicaciones desde el diseño, mecanizado, gestión documental y demás. Aproximadamente tenemos unos 140 empleados a día de hoy y desde el año 2019, 5 años ya, nos fusionamos con una multinacional holandesa que es ATS Global y ahora estamos englobados dentro de ese grupo que, como podéis ver, es una multinacional con presencia en multitud de países y pues multitud de clientes y áreas de negocio. En cuanto a las cosas que hacemos o los sectores o fases del diseño de producto en las que trabajamos, aquí podéis ver un poco todas las fases de vida dentro de un producto, todas las fases de trabajo, desde el diseño conceptual a un diseño virtual, la validación del producto, el ensayo y luego ya la industrialización. Bueno, pues en todas estas ramas o en todos estos campos, pues nosotros trabajamos sobre todo con software de simulación y digitalización. Entonces, lo que hacemos básicamente es proveer herramientas, tecnología, software en cada uno de estos campos, desde el diseño sería el CAD, estos dos primeros campos. Toda la parte de validación sería pues herramientas de simulación, pero también trabajo de instrumentación, adquisición de datos y demás. Y de todos estos campos, como digo, proveemos las herramientas, lo que es el software, con todos los servicios asociados, como puede ser la formación en el uso de ese software, la formación conceptual en la tecnología y el soporte técnico. Y también, como somos usuarios de esas herramientas, pues también hacemos trabajos de eh, consultoría, ¿no? Trabajos de servicios, digamos, puntuales a cliente. Bueno, dentro de lo que es la simulación, que es lo que nos ocupa, ¿no?, porque vamos a hablar hoy del tema de inyección de plástico, en concreto de simulación, lo que hacemos dentro de ATS es esto es un resumen de todos los tipos de simulación que tocamos en nuestro día a día. Desde el campo estructural, lineal, no lineal, fatiga, cálculos dinámicos, cálculos de impacto, cálculos térmicos y cálculos también de fluidos, ¿no?, tanto de análisis de flujos térmicos, incluso alguna cosilla acústica, pérdidas de presión y demás. Y en este caso, bueno, pues lo que vamos a centrarnos, por supuesto, es en la parte de inyección de plástico, ¿no?, con la herramienta Moldes 3D, que es con la que trabajamos.
Vale, vamos a ver un poco las herramientas de diseño de experimentos aplicado a moldes 3D. Entonces, estos son los puntos que vamos a cubrir, pero vamos a ir uno por uno y se va a ver más sencillo. Vale. Bueno, en primer lugar, imagino que todos tenéis claro cómo funciona el proceso de inyección y está claro que hay muchas variables. Está claro que es un proceso complejo, donde tenemos muchas variables, las propias variables tecnológicas o mecánicas de la complejidad del molde, pero luego dentro de lo que es el proceso, los parámetros de proceso, hay muchísimas variables de temperaturas, de presiones, de capacidad de la máquina, de diseño del sistema de refrigeración, de, bueno, el material a utilizar, el diseño de la propia cavidad, hay muchísimas variables, que es lo que hace que sea un mundo complejo, ¿no? Sea un proceso complicado el obtener un óptimo en cuanto a calidad de pieza que al final, o parámetros de proceso que al final es lo que queremos conseguir. ¿Sí? ¿No? Entonces, algunos de los desafíos que nos encontramos en este tipo de procesos, bueno, esto es solo una pequeña muestra de muchos de los problemas que podemos encontrarnos, ¿no? Pero es común que tengamos problemas con el llenado, como por ejemplo, pues si el patrón de llenado no es adecuado, pues por ejemplo hay cambios de espesores demasiado amplios a lo largo de la cavidad, pues podemos llegar a tener atrapamientos de aire, zonas que no llenan bien, o faltas de llenado, o podríamos tener por exceso de cizallamiento, podríamos tener marcas visibles en la pieza, como sería este ejemplo. Podríamos tener quemados, podríamos tener zonas donde se calienta demasiado el flujo de plástico. Un defecto muy común, un problema muy común en piezas plásticas es el tema de las deformaciones, ¿no? Una pieza que se nos deforma demasiado, si supera las tolerancias de diseño admitidas, pues podemos tener problemas de montaje, podemos tener problemas estéticos. Aquí veis un caso en concreto de redondez, ¿no? De tolerancia de redondez, que no es adecuado, es uno de los desafíos más habituales que nos encontramos. También en cuanto a desbalanceo de los llenados, bueno, en cuanto al llenado, pues eso, hay muchos detalles que hacen esto pues un proceso complicado, ¿no? Entonces, para mejorar esto, la forma habitual, digamos, bueno, habitual, tradicional de solucionarlo es el enfoque de ensayo-error. Es decir, he tenido un problema en la producción de mi pieza, entonces voy probando cosas a cambiar en base un poco a experiencia y pues, la experiencia adquirida en piezas anteriores o en proyectos anteriores y más o menos pues se va probando cambios de parámetros en máquina y se va viendo si eso soluciona los problemas o no. Entonces ahí eso sería la visión tradicional, pero bueno, no hace falta ni explicar el coste que esto conlleva a nivel de pues el coste de material, coste de tiempo de producción, de energía, no es una optimización, no es una mejora óptima, ¿no? Que al final estamos haciendo pruebas un poco sin un criterio científico claro. Entonces, bueno, está claro que este enfoque tiene sus lagunas. Entonces, relacionado con esto estaría esta gráfica del impacto de los cambios. Me imagino que esta gráfica la habréis visto en algún sitio. Somos muy pesados todas las empresas de simulación con este tipo de gráficas, pero es que es cierto que, por ejemplo, si ponemos aquí en las abscisas de este gráfico con todas las fases de producción de una pieza, desde el diseño de la pieza, el diseño del molde, lo que es la fabricación ya de los utillajes, luego las pruebas y entrar en producción. Cuanto más tarde hagamos los cambios, más costosos van a ser.
Aquí las barras, las grises sería el coste de los cambios. Evidentemente, hacer un cambio cuando la pieza está en la fase de diseño es bastante sencillo, no conlleva demasiado problema, es bastante asequible económicamente. Hacer un cambio ya cuando el molde está en producción, pues evidentemente es mucho más coste. Y en contraposición estaría el impacto que podemos tener con esos cambios, el impacto en cuanto a optimización de parámetros, optimización de molde, de pieza y demás. Evidentemente, cuanto más, estamos empezando, ¿no? Estamos en las fases más iniciales del proceso o del ciclo de vida, pues tenemos más capacidad de cambiar cosas. Va un poco relacionado, ¿no? Y una vez estamos ya en producción, pues las cosas que podemos cambiar son pequeños retoques, pequeños arreglos que no suelen tener un impacto demasiado grande, ¿no? Esto es un poco pues para mostrar una vez más la importancia de hacer antes de entrar en producción todo este tipo de pruebas, todo este tipo de optimizaciones y por qué el ensayo y error tradicional que normalmente se produce ya aquí, se realiza aquí en producción, pues no es la alternativa o el enfoque óptimo. Entonces, después tendríamos el enfoque mediante la simulación, que es precisamente para trabajar en esa fase inicial que veíamos aquí a la izquierda. Hacer aquí todas las pruebas que estimen necesarias para cuando llegues ya a la parte derecha de producción, pues tener ya un diseño óptimo. Entonces, bueno, la simulación, ya sabéis, tiene distintos pasos. En lugar, tendríamos que definir bien todos los parámetros del cálculo, que es, bueno, básicamente a nivel geométrico, pues cómo va a ser la cavidad, cómo va a ser el sistema de alimentación, el sistema de refrigeración, es decir, definir de alguna manera cómo queremos simular el molde. Después tendríamos que discretizar esto mediante un mallado, es decir, discretizar todas las zonas donde va a fluir el plástico con elementos finitos. Y después introduciríamos los parámetros de cálculo ya detallados y evaluaríamos los resultados. Esto sería el enfoque mediante simulación. Vale, hasta aquí creo que nada nuevo. Y luego tendríamos un enfoque, digamos, un paso más allá de lo de la simulación, que es automatizar y optimizar de alguna forma toda esa parte de la simulación. Bueno, estas son unas imágenes un poco así marketingianas de hacia dónde va el mundo de la simulación, pero no solo la simulación, sino en general el mundo de la tecnología. Ya sabéis que va encaminado hacia la automatización de prácticamente todo, ¿no? Ahora está muy de moda todo el tema de la inteligencia artificial y todos estos temas. Entonces, bueno, la comparativa aquí sería básicamente una conducción pues más como la que tenemos actualmente, donde tú tienes que tener en cuenta, pues si viene un coche, me puedo meter a la izquierda, no me puedo meter, cuidado que tengo el semáforo en rojo, paso de cebra, viene alguien, es decir, tomas las decisiones en base a cosas, inputs que te vienen y tú decides, ¿no? Es algo más manual donde tienes control sobre las decisiones. Iríamos hacia un futuro idealmente iríamos hacia un futuro en el que esas decisiones tú no tienes necesidad de tomarlas, ya que las tomaría el coche por ti. Es decir, semáforo en rojo, el coche ya sabe que tiene que parar. Si aparece por ahí una persona, pues sabe que tiene que frenar. Incluso si hay un accidente, pues escoge otra ruta. Y, bueno, esto es un poco idealista, ¿no? Pero eso indica un poco hacia dónde va la tecnología o hacia dónde por lo menos quiere ir. Y en el campo de la simulación, pues es la misma filosofía. No tanto en ese enfoque de simulación de vamos a hacer las pruebas antes de producción, no tanto ir probando cosas
ojo, también ensayo-error, aunque dentro de simulación, que siempre es mejor que en máquina, pero voy a probar ahora el cambio de temperatura, voy a probar ahora qué pasa si cambio la presión, voy a probar qué pasa con este material, ir tomando decisiones, sino automatizar de alguna forma un poco eso y dejar que lo haga el ordenador directamente solo, ¿no? Vendría un poco el tema del diseño de experimentos, ¿vale? Que es una tecnología, que es lo que vamos a ver ahora, en la que precisamente lo que se busca es eso, que esas pruebas, esas combinaciones de parámetros de cambios, los evalúe de una manera autónoma, tomando decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver ahora en algo más detalle. De la mano del tema del diseño de experimentos está también la parte de automatización, es decir, programación. Nosotros podemos, dentro del software, esto no lo vamos a ver ahora en este webinar, pero es una capacidad que tienen los softwares de simulación, en concreto Moldex tiene esta herramienta, donde puedes programar acciones. Es decir, tú puedes ya programar automáticamente que te haga pruebas todas esas pruebas que normalmente las haces manuales. Por ejemplo, yo tengo un cálculo, quiero que revise o quiero revisar un resultado concreto, a ver si es adecuado. Si no es adecuado, duplico ese cálculo, cambio tal parámetro, por ejemplo, la temperatura, lo vuelvo a analizar, veo si ahora he cumplido ese requisito, si no es así, lo vuelvo a duplicar, borro el anterior. Todo este tipo de cambios, normalmente a día de hoy se hacen, o la mayoría de la gente los hacemos de forma manual, ¿no? Pues, vas viendo el anterior y tomas decisiones. Bueno, hay formas ya de automatizar esto mediante programación, donde podemos hacer que todo eso, incluso la generación de informes, la generación de resultados y demás, sea más o menos automatizado mediante pues, el entorno de API, mediante código de programación. Entonces, va un poco de la mano, no es directamente lo que vamos a hablar, pero también va de la mano en esa dirección de automatizar y optimizar todo el proceso. Vale, entonces vamos a entrar ya en lo que es el diseño de experimentos y básicamente lo que queremos aquí es evaluar diferentes opciones, diferentes cambios para buscar un resultado óptimo. Vale. Imaginemos que tenemos varios parámetros, varias variables que podemos cambiar. Por ejemplo, que podemos cambiar o evaluar diferentes temperaturas de material. Queremos evaluar diferentes temperaturas de molde, diferentes tiempos de inyección y diferentes temperaturas de refrigerante, por ejemplo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un poco un análisis detallado de cómo afecta cada uno de esos cambios en el resultado final, que puede ser el que yo defina, que es mi objetivo. Puede ser reducir fuerza de cierre, puede ser reducir deformaciones en la pieza, puede ser el que yo defina. Luego lo veremos con algunos ejemplos. Bueno, cuando hacemos todos estos experimentos, lo que hacemos es al final pues diferentes pruebas, experimentos cambiando estas variables. Entonces, habría tres metodologías o tres opciones. En un lado, una sería cambiar un factor cada vez, es decir, yo voy cambiando uno por uno todos esos factores y veo cómo influye ese cambio. De alguna manera veo la influencia que tiene ese factor en concreto. Eso sería un enfoque. Tendríamos otro que es el que llama aquí full factorial, que es básicamente probar todas las combinaciones posibles. Pues si yo tengo 4 parámetros y cada parámetro puede tener valor 1, valor 2, pues pruebo todas las combinaciones posibles y en este caso son 16, ¿no? Podría ser factible en este caso, pero imagina que tuviéramos 7 variables y cada variable tuviera valor 1, 2, 3 y 4. Entonces, probar todas
estamos hablando de muchos cientos de pruebas que a nivel de coste computacional y de espacio de cálculo y todo, pues sería inviable, ¿no? Entonces, para evitar esto, lo que se utiliza es otra metodología, que es la metodología de Taguchi. Taguchi básicamente es un método estadístico, un método matemático para hacer esas combinaciones de una manera óptima, es decir, evitar hacer todas esas combinaciones que serían necesarias para hacer el método full factorial, pero siguiendo un enfoque científico, o sea, siguiendo un criterio. Entonces, es una tecnología desarrollada por este científico japonés en los años 50, Kenichi Taguchi. Es un método basado 80% en ingeniería, 20% estadística. Y bueno, lo que hace es una matriz, bueno, sin entrar en mucho detalle, haces una matriz diagonal. Lo que optimiza, mejor dicho, son los valores diagonales de la matriz. Si queréis más detalle científico de este método, hay mucha documentación por ahí en internet, hay artículos y demás, pero bueno, simplemente que sepáis que esta es la metodología que se utiliza dentro del software. Tampoco hace falta conocer en detalle las tripas, digamos. Lo que vamos a ver es algún ejemplo práctico y vamos a ver qué resultados nos aporta, ¿no? Vale, todo esto se crea o se genera dentro del Moldex en un entorno que se llama el DOE Wizard. ¿Vale? Es un asistente donde nos va a dejar crear todas esas pruebas siguiendo el algoritmo de Taguchi, ¿veis? Y ahora vamos a ver un poco, pues, de una manera práctica, o de una manera más concreta, cómo funcionaría. Para el primer lugar, lo que tendríamos que hacer aquí es, bueno, por ver un vistazo general, vemos en este cuadro de la izquierda, vemos aquí cómo se ponen los parámetros, cómo se introducen todos los parámetros iniciales para hacer el cálculo de diseño de experimentos. Entonces, en primer lugar, definiríamos cuál es el cálculo que Moldex denomina runs, el cálculo del que vamos a partir para optimizar, y cuántos niveles de optimización vamos a hacer y cuántos factores de control. Vale. Factores de control, los control factors que denomina aquí, son las cosas que yo voy a cambiar, las cosas que voy a evaluar. Es decir, en este caso quiero ver cómo afecta cambiar mi temperatura de flujo, quiero ver cómo afecta el tiempo de compactación y la máxima presión de compactación. Entonces, estas son mis tres variables con las que yo voy a jugar para obtener un resultado óptimo. Entonces, son tres factores de control. Estos tres factores de control voy a probar tres niveles en cada uno de ellos, ¿vale? Por eso en levels pondría tres niveles. Y en este caso, pues probamos un valor mínimo, un valor máximo y un valor intermedio, ¿no? Pues mi temperatura de flujo quiero que sea, en este caso, entre 251 grados y 278 grados o un valor intermedio. Bueno, todos estos ejemplos que vamos a ver ahora son un poco simplificados, donde tenemos tres niveles, tres factores de control, pero en realidad para sacarle la mayor beneficio a este tipo de tecnología, lo habitual sería pues probar, yo que sé, 7 factores y 5 o 6 niveles, o sea, cuantos más niveles, mejor, más detallado para poder tener un resultado más óptimo, ¿vale? Pero estos son ejemplos más o menos sencillos para que se entienda la filosofía un poco de la tecnología. Entonces, dentro de estos tres factores de control tendríamos tres niveles y luego tendríamos que definir un quality factor. El quality factor básicamente es el objetivo que queremos conseguir. Es decir, con todas estas pruebas que va a hacer el programa, pues, ¿qué queremos obtener? En este caso, pues ha definido que el objetivo final es que el desplazamiento total en la pieza
sea lo menor posible, ¿vale? Reducir deformaciones, ese es el criterio, independientemente de fuerza de cierre, de compactaciones, bueno, o sea, perdón, de contracciones. Independientemente de todo eso, el objetivo a optimizar, porque es en este caso lo más importante, pues sería el desplazamiento. Vale, entonces, en este tipo de análisis, ¿no? De diseño de experimentos, se puede hacer no solo con cálculos de inyección, sino también con cálculos de compresión, cuando trabajamos con termoestables, es decir, puede trabajarse en más módulos o en más tipos de simulación. Vale, dentro de los factores de control, que como decíamos eran esos parámetros, esas variables con las que yo voy a jugar, hemos visto aquí 3 ejemplos de temperatura, tiempo de compactación y presión de máxima de compactación, pero podríamos utilizar muchos más. Podríamos utilizar temperatura de molde, podríamos utilizar el perfil de caudales, presión máxima en la inyección, el criterio de cambio de primera a segunda fase, temperatura de expulsión, bueno, distintos factores e incluso podríamos utilizar diferentes mallas o diferentes materiales. ¿Vale? Igual quiero probar con 3 materiales diferentes, también saber cómo me afecta eso a ese quality factor, que sería eso que quiero optimizar. Entonces también podríamos definir aquí materiales como uno de los factores a cambiar. Vamos a ver también en algún caso concreto que vamos a ver al final. Entonces, una vez hemos creado estos control factors, esas variables a cambiar, ahora podemos definir ese quality factor, es decir, ese resultado a optimizar. Entonces, dentro del resultado a optimizar, ahí hemos visto que pues hemos cogido en ese criterio, en ese caso anterior, los desplazamientos que sean lo mínimo posible, pero podríamos entrar en bastante más detalle. Podríamos definir como ese factor de calidad, podríamos definir unos desplazamientos más concretos en cuanto a tolerancia de planitud, por ejemplo, o la tolerancia de redondez en una zona o una distancia concreta entre 2 puntos que sea, pues, por ejemplo, la menor posible. O podríamos, más allá de lo que son las deformadas, podríamos optimizar cualquiera de estos parámetros que nos pone aquí. Podríamos optimizar, pues, no sé, la temperatura media durante el llenado, la densidad de pieza en zonas concretas, la presión, fuerza de cierre en el molde, las tensiones o velocidades de cizallamiento. Es decir, bueno, cualquier resultado básicamente lo podemos utilizar como criterio de optimización en cuanto a todas esas pruebas, todas esas variables que las que vamos a jugar. Entonces, una vez hemos analizado esto y hemos introducido todos los parámetros, podemos ver, eso lo hemos hecho aquí en la herramienta de settings, en el menú settings, y en el menú summary lo que vemos es un resumen de todas las pruebas que nos va a hacer el método de Taguchi para calcular y optimizar los resultados. Una vez este summary es correcto, lo tenemos todo bien preparado, lanzaríamos el cálculo y entonces el programa lo que haría es esos runs, esas pruebas, variando parámetros de una manera optimizada para decirnos finalmente cuál de todos ellos es el óptimo en cuanto al resultado que queremos mejorar, ¿no? Por ejemplo, en este caso ahí vemos que lo que se quiere mejorar es un desplazamiento concreto en la dirección X. Partimos de un análisis que se llama RAN2, bueno, es el segundo análisis dentro de un estudio, pero bueno, partimos de un análisis concretamente y vamos a variar esos 3
parámetros, ¿no? En la temperatura del plástico entre 260 y 300 grados, temperatura de molde y el tiempo de compactación entre 2,5 y 8,5 segundos. Y se probará también un valor intermedio, que es 5,5 segundos. Entonces, hacer todas las combinaciones serían serían unos 27 casos para ver exactamente todas las combinaciones y cuál sería la óptima, pero Taguchi lo que hace es optimizar eso y calcular solo 9. Entonces, con 9, finalmente es capaz de decirte cuál es la combinación óptima o más óptima de valores, de parámetros, para obtener un resultado menor posible, que es el objetivo, ¿no? Que el Word Page Displacement sea el smaller, el más pequeño posible. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo sencillito, pero sería un poco la filosofía de cómo utilizar este tipo de análisis o cómo definir este tipo de análisis. Luego, cuando tenemos los resultados, el programa lo que nos da es esa tabla, algo como la tabla que hemos visto antes, pero también unas gráficas. Unas gráficas donde lo que tenemos es un resultado de calidad y un resultado de ratio SN, que al final es ratio de señal-ruido. ¿Vale? Es un tema estadístico. Básicamente, la calidad, lo que tenemos que mirar es primero la amplitud de cada uno de los parámetros. Aquí veis que hay tres líneas o tres curvas con diferentes colores. Cada una de ellas corresponde a cada uno de esos, que le llamábamos control factors que hemos utilizado, es decir, las 4 variables con las que hemos jugado. En concreto, esta naranja sería la temperatura de plástico, esta temperatura del molde, esto sería el tiempo de compactación y esta sería la máxima presión de compactación. Hemos jugado con esas 4. Lo que vemos aquí es que la que tiene más amplitud, que sería esta verde, es la que más influencia tiene en cuanto al resultado final, en cuanto a deformadas en este caso. Es decir, este es el parámetro, el tiempo de compactación, que más me va a afectar en cuanto a deformadas. Entonces, debes saber que este es lo que tengo que tocar, lo primero que tengo que tocar para optimizar mi resultado. En concreto, el valor más alto de calidad implica que, en este caso, recordemos que teníamos 2,5 segundos de compactación a 8,5 segundos de compactación. Ya vemos que el valor más alto de calidad, es decir, las deformadas menores, se producen aquí al inicio, con 2,5 segundos de compactación. Entonces, esto sería lo óptimo en cuanto a los resultados de esta pieza en concreto. ¿Vale? La otra gráfica, pues si os fijáis, es un poco como la inversa, ¿no? Es el ratio entre la señal y el ruido externo, indicando pues el óptimo donde esto sea menor. ¿Vale? El óptimo sería donde hay menos relación, digamos, menos efecto de ruido. ¿Vale? Básicamente, la máxima calidad correspondería con el mínimo ruido. Están directamente relacionados. ¿Vale? Y luego nos daría un gráfico en 3D que básicamente nos une de alguna forma todos estos parámetros dentro de una gráfica tridimensional, ¿vale? Para ver un poco cuáles son los parámetros que más afectarían. Entonces, para ver esto un poco más claramente, vamos a verlo en un par de casos prácticos. Bueno, son 3 en concreto, donde se quieren ver distintas cosas y creo que puede ser más visual, ¿no? El primer caso práctico es de la empresa Axem. Se trata de una pieza de plástico en un filtro de aceite de un coche. Entonces, bueno, esta pieza tiene estos criterios, bueno, son los
criterios de análisis que tiene o los criterios de funcionamiento en cuanto al proceso, también algunos problemas que se han visto mediante la simulación, es un llenado desbalanceado, se ven líneas de soldadura frías, se ven unos problemas con las deformaciones, unos problemas en cuanto a atrapamientos de aire, bueno, son cosas que se han visto durante la simulación, pero lo que se va a intentar es variar parámetros para corregir un defecto concreto que es el más problemático en este caso. Aquí indica un poco las dimensiones de la pieza. Se trata de una poliamida 6,6 y luego los parámetros de proceso, por lo menos iniciales, de los que partimos. ¿Vale? He llenado 1,35 segundos. Este material se inyecta a 285 grados y la temperatura del molde es unos 80 grados. El principal problema que se veía en esta pieza es un tema de deformadas. En concreto, la redondez de esta zona. Esta zona idealmente tiene debería tener poca deformadas en esta zona por el montaje, entonces hay unas tolerancias de redondez bastante estrictas que no se están cumpliendo. Y ya vemos aquí que la pieza se está ovalando demasiado. Si vamos a mirar esto de una manera más detallada a lo largo de los 360 grados de lo que es toda la circunferencia, podemos ver aquí en esta gráfica cómo, bueno, estas son las dimensiones deformadas, de manera que la línea azul, el círculo azul y el círculo rojo son los límites mínimo y máximos en cuanto a desviaciones a lo largo de toda la circunferencia. Es decir, toda la desviación de la pieza, todas las deformadas desviadas de la pieza, deberían entrar dentro de estos dos rangos para estar dentro de tolerancias. Vemos que al hacer la medición de cuánto se desvía todo este contorno, todo este círculo, en realidad hay varias zonas, sobre todo dos zonas muy claras, una sería esta, clarísima, y esta también bastante, que se están desviando mucho con respecto a lo óptimo. Entonces aquí tendríamos el enfoque tradicional de, bueno, voy a ir probando parámetros, voy a ir cambiando qué pasa si cambio la temperatura de llenado, qué pasa si cambio los perfiles de compactación, voy a ir haciendo pruebas hasta obtener pues unas deformadas menores. Claro, eso implica un trabajo un poco de hacerlo casi a ojo, ¿no? Voy un poco en base a experiencia tocando parámetros, pero sin saber muy bien hasta dónde puedo tocar, cuál es el parámetro máximo para el que tengo una mejora, si me paso de ahí igual ya no tengo tanto, entonces ahí es donde viene el beneficio, la gracia del diseño de experimentos. Entonces en este caso se decidió que se puede jugar o se va a intentar jugar sobre 3 parámetros para afectar a esas deformadas. En primer lugar, se va a jugar sobre la temperatura de flujo. Por otro lado, se va a también jugar con el tiempo de compactación y con el tiempo de enfriamiento. De manera que estos tres van a ser los control factors, pues definimos 3 control factors, donde vamos a definir unos niveles para cada uno de ellos. En este caso, 3 niveles. Que ya veis aquí, pues que la temperatura del plástico va a ser de 280 y 309, tiempo de compactación entre 5,7 y 6,3 segundos y el tiempo de enfriamiento entre 19 y 21 segundos. Entonces, ya os digo que estos son ejemplos más o menos simplificados, son sencillos, pero cuanto más queramos sacarle beneficio a esta tecnología, pues lo ideal sería usar más parámetros de control y más niveles. Entonces tendríamos pues una ganancia mejor en cuanto a optimización de parámetros. Pero en este caso se ha jugado sobre estos parámetros y bueno, lo que
se va a hacer es, en vez de hacer las 27 combinaciones posibles que hay entre todos estos parámetros y ver cuál es la mejor, pues de una manera optimizada, mediante Taguchi, se analizan en concreto 9. ¿Vale? Entonces, lo que vemos en los resultados es que en la gráfica de calidad, la que tiene una mayor amplitud es la temperatura del plástico. Es decir, es la que tiene una mayor influencia en cuanto al resultado de deformaciones, que es nuestro objetivo a optimizar las deformadas de pieza. Entonces vemos que una mayor calidad es con una temperatura, lo que llama aquí el A3, ¿no? Que es la mayor de las tres que hemos probado. Esta sería A1, A2, A3, pues la tercera. Vemos que el segundo factor, que era el tiempo de compactación, tampoco afecta demasiado al resultado. No vamos a tener una influencia muy grande jugando con ese factor. Y sí tenemos una determinada influencia en el último factor, que es el tiempo de enfriamiento, aunque no es tan exagerado. Entonces, en base a esto, lo que podemos obtener es un valor optimizado. Hemos partido de un mínimo, de un máximo, tanto para cada uno de los tres parámetros o variables con las que hemos jugado, y hemos obtenido unos valores optimizados. ¿Vale? La combinación de valores que es óptima de cara a mejorar el objetivo, que en este caso es las deformadas en pieza. Vale, como resultado, visión así final, conclusión del ejercicio concreto que se realizó Axem, pues vemos que aquí a la izquierda tenemos esa desviación en cuanto a deformadas en el diseño original y tenemos las deformadas en cuanto a la redondez de esa zona en la pieza con los parámetros optimizados. Vemos que ahora esas desviaciones de redondez sí que están dentro de los límites azul y rojo de tolerancias. Entonces, la mejora es sustancial y con esto hemos obtenido unos parámetros de proceso pues, óptimos. Vale, vamos a ver otro caso, un poco diferente, donde tenemos esta pieza, este sistema de alimentación, es un ABS inyectado a 240 grados, el molde está a 60 grados y se inyecta en 0,24 segundos. Bueno, en primer lugar, vemos que la comparativa de lo que es la pieza inyectada con la simulación es buena, o sea, hay una correlación correcta, ¿no? Entre lo que está pasando en la pieza y lo que está pasando en la simulación. Y aquí había un problema también de deformadas. ¿Vale? El objetivo era reducir al máximo las deformadas en la pieza. En concreto, la deformada máxima, pero sobre todo el gradiente entre deformadas, ¿no? La diferencia entre deformadas, que al final es lo que nos está pues, aumentando esa deformada fina. Entonces, la forma de trabajar con esto es exactamente lo mismo, solo que, bueno, en este caso es lo mismo en cuanto a número de parámetros, de factores de control y niveles. Se ha probado 3 niveles, 3 parámetros, tiempo de llenado, temperatura del plástico y tiempo de compactación. Bueno, el objetivo es mejorar ese desplazamiento final de la pieza y se realizan todos esos cambios hasta obtener un cálculo óptimo. Lo que vemos en este caso es que si vamos a la gráfica de calidad, lo que vemos es que el segundo parámetro, que es la temperatura del plástico, tiene una influencia muy grande en cuanto a las deformadas. De manera que cuanto mayor es la temperatura de llenado, mejor resultado tenemos en cuanto a deformadas. Es decir,
tenemos deformadas menores. Su contribución, si lo vemos esto de otra forma, en formato numérico, digamos, de tabla, pues lo que vemos es que la contribución de este segundo factor, que es la temperatura de flujo, pues es bastante alta, hablamos de un 84%. En cambio, la contribución del tiempo de compactación igual no es tan alta y el tiempo de llenado pues tampoco afecta demasiado en cuanto a las deformadas. Vale. Entonces vemos un poco lo mismo con los resultados de, aquí teníamos calidad y aquí tenemos el ratio SN, que es más o menos la inversa de la anterior, pero prácticamente vemos las mismas conclusiones, que lo que más nos afecta o lo que antes hay que optimizar es el parámetro de temperatura del plástico. Entonces esto nos permite llegar a un óptimo donde estamos reduciendo la deformada total de los 0,44 milímetros del diseño original a unos 0,39, 0,4 redondeando, de deformadas en el diseño con parámetros optimizados. Que, bueno, en este caso pues puede ser necesario para, o puede ser suficiente para superar los requerimientos. Aquí vemos un poco el resumen final, que reducimos esa deformada máxima, pero también reducimos la deformada mínima. Al final estamos reduciendo un 9% la máxima y un 8,5% la mínima, y por lo tanto pues hemos dado con una pieza que se va a deformarse menos. Y por último, vamos a ver otro caso un poco diferente, donde tenemos bueno, una tapa de un portátil con estas dimensiones en concreto, este tipo de sistema de alimentación, que lo que producía era marcas de estrés, lo que bueno, suele denominar stress marks, producidas por, pues normalmente o por tensiones residuales en el material, debido a una, pues normalmente a una incorrecta selección de los parámetros de proceso, o también puede ser un incorrecto diseño del sistema de alimentación o incluso de la pieza. Bueno, esto es un problema, evidentemente, y para solucionar esto hay varios parámetros, varios factores que pueden cambiarse, y para evitar ese enfoque del ensayo-error, ir probando hasta que das con la tecla, pues el diseño de experimentos te puede ayudar a hacer todos esos cambios o esas pruebas de una manera automatizada. Entonces, en este caso el tiempo de llenado era 0,33 segundos, la temperatura del material puede variar entre 280 y 300, y la temperatura del molde pues son el lado núcleo 65, la gravedad 55 y el refrigerante está a 5 grados. Hay un perfil de inyección concreto y hay un perfil de compactación descendente en bloques también. Entonces, bueno, aquí lo que se ha decidido cambiar son varias cosas. Este es un caso más complejo, ¿vale? Porque hasta ahora hemos visto que vamos a utilizar como objetivo un parámetro, por ejemplo, las deformadas en los casos que hemos visto anteriores. Pero podemos utilizar más de un objetivo a la vez. Yo puedo utilizar, en este caso, que lo que quiero optimizar son dos objetivos. Quiero que la tensión de cizallamiento sea lo mínimo posible, pero también quiero que la presión de inyección sea la mínima posible, ¿vale? Porque las dos cosas son las que quiero conseguir. No me vale una si la otra, que una sea baja si la otra me sube demasiado. Entonces quiero optimizar las dos. Para ello, lo que pongo es un factor de ponderación, ¿no? Lo que llama aquí el peso. Es decir, 50% esto y 50% esto en cuanto a optimización. Es decir, quiero mejorar las dos con el mismo grado de importancia en cada una de ellas. Y para ello voy a cambiar
o voy a probar 4 niveles en cuanto a temperatura de plástico, es decir, entre 290 y 320 grados. Voy a probar estos 4 niveles, voy a probar estas opciones de temperatura de molde y voy a probar estas opciones en cuanto a máximo caudal del llenado. Pero además voy a cambiar distintos diseños de entrada. ¿Vale? Voy a usar unos diseños diferentes de entrada que yo tendré guardados como diferentes mallas para que me evalúe esto como pruebas, para ver cuál es la entrada ideal y la combinación de parámetros ideal para obtener una menor tensión de cizallamiento y una menor presión en la inyectora. Entonces, hacer esto como el método full factorial que veíamos antes, que sería probar todos los parámetros, pues sería muchos casos de probar, a analizar, sería inviable. Entonces, lo que se utiliza es, una vez más, el método de Taguchi, y vemos aquí que en cuanto a efecto, digamos, a contribución, pues en concreto de estas 4 variables con las que hemos jugado, vemos que la que más afecta o la que más contribuye es la máxima, el máximo caudal, ¿vale? El caudal máximo. Y ya vemos que la amplitud de la gráfica es la máxima. Influye también bastante el diseño de la entrada, pero bueno, esto nos permite un poco ver cuáles son los puntos más importantes en los que tenemos que trabajar para reducir, en este caso, las tensiones de cizallamiento. Pero si nos vamos a reducir las presiones, pues en cambio el diseño de la entrada no afecta demasiado, tampoco la temperatura de molde y tampoco el caudal de inyección. Lo que afecta mucho de cara a reducir presiones de inyección es la temperatura del plástico. Entonces aquí vemos para el otro criterio, teníamos 2 criterios, 2 objetivos, pues para el otro criterio, que es la presión, lo que más afecta es precisamente la temperatura del plástico. Entonces, con ese Taguchi, con esos experimentos que diseña el propio algoritmo, pues se obtiene un diseño óptimo. Entonces, tenemos el peor diseño posible en cuanto a estos 2 criterios y el mejor diseño. Ya vemos que la diferencia es bastante grande. Si utilizáramos un diseño con este tipo de entrada que aquí denomina F2 y estos parámetros de inyección, pues tendríamos una tensión máxima de cizalla de 2,4 megapascales y una presión de 87 megapascales, presión máxima de inyección. En cambio, si vamos a la mejor combinación de parámetros posibles, con este tipo de entrada que aquí denomina D3 y estos parámetros de inyección, pues ya veis que tenemos pues la sexta parte, 0,4 megapascales de cizallamiento, que es mucho más aceptable, y una presión pues considerablemente menor también necesaria de inyección. Si ahora vamos a comparar ese diseño original inicial que teníamos con problemas de stress marks, ¿no? Con problemas de tensiones residuales y de cizallamiento, y lo comparamos con el diseño, digamos, optimizado en distintos nudos de control, lo que tenemos es que en el diseño original del que partíamos hay unas, en este caso lo que ha mirado es la velocidad de cizalla, pero bueno, la velocidad de cizalla y la tensión de cizalla están directamente relacionadas entre sí con la viscosidad. Y lo que teníamos es que a lo largo de estos nudos, pues la tensión de cizallamiento, la velocidad de cizallamiento, el cizallamiento en definitiva es bastante alto. En el diseño optimizado vemos que hemos reducido considerablemente esos valores de cizallamiento. Esto se traduce en que unas marcas visibles en la pieza mejoran
pues enormemente en la pieza final, ¿no? El diseño final. Y aquí lo podemos ver de manera comparativa a las dos gráficas anteriores, donde ya vemos la mejora de parámetros en cuanto a cizallamiento, ¿no? Que es donde teníamos un problema aquí. En cuanto a marcas de tensión, las tres marks, pues lo mismo. El diseño original de la línea azul también era bastante alta y con el diseño optimizado, utilizando todos esos parámetros, pues ya veis que las tensiones son bastante menores. Esto también, aunque no haya sido uno de los criterios de optimización, uno de esos objetivos del DOE, pues también vemos que ayuda a uniformizar la contracción volumétrica en los dos, vamos, en el diseño, ¿vale? En el diseño óptimo vemos que es mucho más homogéneo el resultado, no tenemos esas variaciones que también pueden derivar en otros problemas más allá de las marcas y de las tensiones residuales, sino como puede ser deformadas o rechupes o cualquier otro problema. Lo mismo con la densidad, está directamente unido, es como que es una pieza mucho más homogénea a lo largo de toda la cavidad. Entonces, como rápidas conclusiones de lo que hemos visto, vemos que el diseño de experimentos es una tecnología que nos elimina de alguna forma esa frustración, por llamarlo de alguna forma, asociada al enfoque tradicional de ensayo-error, probar cambios e ir viendo cómo afectan sin un criterio sólido detrás. Esto nos va a ayudar a reducir tiempo de ingeniería y coste durante el desarrollo del producto y optimizar pues, los parámetros de proceso y tipos de producción, como yo creo que se ha visto en los casos anteriores. Por último, también comentar eso que he mencionado rápidamente de que hay posibilidad de combinar todo esto con automatización, es decir, con herramientas de automatización de programación para poder hacer todos esos cambios y esas pruebas pues, de una manera automática sin tiempo de usuario, ¿no? De esto que hemos visto, si alguno queréis verlo de una manera más personalizada, ver cómo puede aplicarse a vuestros procesos, si sois usuarios de la herramienta y queréis saber, pues si para los análisis que hacéis normalmente os puede ser interesante, si necesitáis bueno, una reunión para verlo más en detalle, lo que sea. Bueno, ya sabéis, tenéis aquí mi dirección de contacto y me podéis mandar un mail o me pegáis un toque directamente. Está aquí también el nombre de mi compañero del área comercial, Juan, por si también queréis contactarle o necesitáis cualquier cosa. Andamos muy justos de tiempo en cuanto a preguntas, creo que hasta me he pasado un poco. Y también cualquier pregunta la podéis hacer directamente. Y lo único ahora al final os saldrá, en cuanto acabemos, la encuesta que solemos realizar. Son 3 preguntillas muy rápidas, simplemente por si tenéis alguna sugerencia para futuros webinars o alguna cosa que queráis reflejar, pues lo podéis poner ahí en la encuesta, ¿vale? Y nada, con esto muchas gracias por vuestra asistencia y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesitéis, lo dicho, podéis contactar conmigo y vamos hablando, ¿vale? Así que nada, muchas gracias, que tengáis buen día.